Hola otra vez, un placer contar con tu presencia. E iremos cerrando en este momento la unidad número 1. En el espacio anterior revisamos los recursos de apoyo que tu profesor te propone para el aprendizaje. En esta ocasión, en cambio, trabajaremos con los más importantes tipos de actividades de aprendizaje. Revisémoslas una a una. Estamos nuevamente en nuestro espacio virtual de enseñanza y aprendizaje. Trabajaremos, como mencioné anteriormente, con los más importantes tipos de actividades de aprendizaje. Sin embargo, es necesario que recordemos que las actividades de aprendizaje siempre se realizan en base a los recursos que habíamos visto anteriormente. Es así que en nuestra aula virtual encontramos, en primer lugar, lo que les había mostrado anteriormente sobre los principales recursos del aula virtual. Vamos ahora con los tipos de actividades de aprendizaje. Tengamos en cuenta que las actividades de aprendizaje han sido diseñadas y colocadas en nuestra aula virtual para poder realizar acciones prácticas y concretas relacionadas directamente con los contenidos que se abordan en cada una de las asignaturas. Entre los tipos de actividades más conocidos están, pues obviamente, en primer lugar hemos colocado los cuestionarios, que pueden servir para lecciones, exámenes, pruebas, etcétera, dentro del proceso de evaluación. Esta parte es importante considerar, que las actividades que se proponen siempre tendrán un puntaje o un aspecto dentro del proceso evaluativo. Por tal razón, también es importante que tengamos en cuenta que las actividades deben ser cumplidas basándose en los recursos, pero considerando también las fechas propuestas en tu aula virtual. Eso es importante, tener cuidado, porque las actividades tienen un periodo de tiempo específico en el cual deben ser desarrolladas. Así, por ejemplo, el primer tipo de actividades, en este caso denominado cuestionario, se accede tal cual como accedimos con los recursos, haciendo un clic en el nombre o en el icono que identifica a cada uno de los tipos de aprendizaje. En este caso, la actividad cuestionario, hacemos un clic y me va a desplegar una pantalla en la cual me advierte algunas cuestiones que hay que considerarlas. Por ejemplo, aquí en primer lugar siempre va a estar una consigna. En este caso, el profesor nos dice: estimados estudiantes, el presente cuestionario corresponde a la nota de evaluación intermedia del curso. Se solicita tomar atención a las fechas de disponibilidad, cierre y tiempos de ejecución. Insisto en que es importante revisar todas y cada una de las consignas, indicaciones o recomendaciones que tu profesor incluye en la actividad. Me indica también, en este caso, por ejemplo, que este cuestionario tiene 2 intentos permitidos. En segundo lugar, me indica la fecha en que se aperturó el cuestionario, el límite de tiempo que tienes para resolverlo y cuál es el método de calificación del mismo. En este caso, por ejemplo, nos indican que será la calificación más alta. Eso quiere decir que si tengo 2 intentos, sin importar el primero o el segundo, se tomará la calificación más alta que hayas obtenido. ¿Cómo se trabaja el cuestionario? Puedes observar en la parte inferior, con fondo negro, letras blancas, me dice: intente resolver el cuestionario ahora. ¿Estás listo? ¿Has revisado tu material de estudio? ¿Lo has practicado? Entonces, vamos a resolver el cuestionario. Hacemos un clic en donde dice intente resolver el cuestionario ahora y me vuelve a advertir que tienes un tiempo límite de 30 minutos. Esto puede variar.
dependiendo de la extensión del cuestionario o cómo el profesor lo haya planificado. Luego de iniciar, el tiempo empezará a contar y no podrá pausarse. Debe finalizarlo antes de que el tiempo termine y entonces nos pregunta, ¿seguro que deseas empezar ahora? Si estamos seguros de aquello, decimos comenzar intento. Le hago un clic en ese espacio de comenzar intento y la forma como se presenta el cuestionario está en la pantalla. Aquí, por supuesto, aparece el nombre de la persona que está resolviéndolo en la parte izquierda y podemos observar que este cuestionario tiene 5 preguntas. Nos podemos mover entre ellas haciendo un clic en cada uno de estos espacios. Pregunta 1, 2, 3, 4 o 5. Debajo de eso tengo una opción que dice terminar intento. E inmediatamente también me muestra el tiempo restante para resolverlo. Recordemos que este cuestionario estuvo planificado para 30 minutos y aquí me está corriendo el cronómetro que me va indicando cuál es el tiempo que me queda. Es así que, por ejemplo, esta pregunta se plantea de la siguiente manera. No olvides, por favor, leer la consigna con detenimiento. Tómate tu tiempo para hacerlo. Los cuestionarios han sido diseñados para que el tiempo propuesto alcance, para que leas con detenimiento la consigna, analices, recuerdes el conocimiento adquirido y tomes la opción más adecuada. Por ejemplo, nos preguntan, en los escritos de Karl Marx y la teoría marxista del materialismo histórico, un modo de producción es una combinación particular de, y me muestra 3 opciones. A, fuerzas productivas, económicas, relaciones de producción. B, fuerzas productivas y relaciones de producción. O C, relaciones de producción, fuerzas económicas. Este tipo de preguntas me permite una sola alternativa. Escogemos, en este caso voy a escoger cualquiera, voy a escoger la opción A. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Si es que tienes opción de más de un intento, en el segundo intento seguramente el orden de las respuestas y la descripción de cada una de ellas sea diferente. Escogemos la opción y entonces puedo irme a la siguiente página. Y si no estás seguro, hay la opción que dice quitar mi elección. Quito la elección para cambiarla. Puedo escoger la B o la C. Ya estoy seguro. Hago clic en siguiente página. Paso entonces a la pregunta 2. Es en este caso una pregunta de falso o verdadero. Está la consigna en la parte superior y deberé escoger la opción que yo crea correcta. Digo falso y puedo ir siguiente página o también puedo moverme a través de estos iconos que están con los números de cada pregunta. Fíjense que en este caso la pregunta 1 ya tiene un fondo gris en la parte inferior. Eso quiere decir que ya fue guardada esa respuesta. Mientras que las demás preguntas están todo en blanco, la parte inferior, y quiere decir que aún no han sido respondidas. Hago un clic en siguiente página, paso a la pregunta 3 y es una pregunta de opción múltiple, en donde debo escoger una de las opciones que da respuesta a la consigna de la pregunta. En este caso voy a escoger cualquiera de las opciones para podérselos demostrar. Escojo la opción C y voy a la siguiente página. Tengo entonces la pregunta 4, en donde asimismo me hace un tipo de pregunta falso o verdadero. No olviden leer con detenimiento la consigna. Marx parte de que el estudio de la historia debe partir de 3 datos: la organización biológica, las modificaciones que se hacen a esta organización y el comportamiento de los hombres en la producción de los medios de existencia. ¿Esa aseveración es falsa o es verdadera? Escogemos la que crean conveniente y avanzamos a la siguiente página. Cuando he respondido
en este caso, la quinta y última pregunta, voy a escoger asimismo cualquier opción, entonces estoy con la opción de terminar el intento. Lo puedo hacer desde el espacio izquierdo que me dice terminar intento o desde el vértice inferior derecho que también dice terminar intento. Fíjense que aquí me sigue corriendo el tiempo. En la pantallita de la izquierda me dice que todavía tengo 24 minutos y algo más. Cuando escojo la opción terminar intento, el aula virtual me va a indicar que las respuestas ya han sido guardadas, pero todavía puedo regresar al intento. Y por eso dice esta opción, volver al intento. Este intento debe ser presentado hasta tal fecha, me indica aquí la fecha, y yo digo, entonces, si ya estoy seguro, enviar todo y terminar. No se olviden nunca de hacer un clic en este espacio. Caso contrario, la prueba o el cuestionario no será enviada. Hago un clic en donde dice enviar todo y terminar y todavía me da el computador una nueva opción. Una vez que haga el envío, no podrá cambiar sus respuestas de este intento de resolver el cuestionario. Entonces, nuevamente, insisto, enviar todo y terminar. Apenas haga esto, me sale una información importante. Cuando comencé el intento, el estado de este intento, que en este caso me dice finalizado, me da la fecha y la hora en la que he finalizado el intento, el tiempo que he empleado y el puntaje obtenido. En este caso, recuerden que escogí cualquier opción y me da una calificación de 3 sobre 5. Sin embargo, como este cuestionario tiene una calificación sobre 10, el computador calcula y hace una regla de 3 y me establece la calificación de 6 sobre 10, con un porcentaje de aprobación del 60%. Inmediatamente de que he terminado el cuestionario, me da una retroalimentación pregunta por pregunta. Si observamos en la parte izquierda, están marcadas con rojo las preguntas cuya respuesta fue equivocada y con verde las preguntas cuya respuesta fue acertada. Pero en la parte de la derecha me muestra la opción que yo escogí y me da una retroalimentación indicándome cuál era la respuesta correcta. La intención de estos cuestionarios no es solamente asignar una calificación, sino que analicemos y repensemos las opciones escogidas de tal manera de afianzar el conocimiento. Con esta alternativa, obviamente, después de revisar todo el cuestionario, yo puedo finalizar la revisión. Esa opción la tengo en la parte inferior derecha. Finalizar la revisión. Hago clic en esa opción y entonces tengo la oportunidad de reintentar el cuestionario. En esta ocasión mi calificación fue de 6 sobre 10. Seguramente, al reintentar el cuestionario, puedo mejorar la calificación. De no ser así, recuerden también que la alternativa que mi profesor puso es que escogerá de mis intentos la que tenga más alta calificación. Así funcionan estos cuestionarios.